Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina y en esta serie de videos estamos revisando la materia Estudio del Cambio. Es la etapa número 4 y estamos en la página 103. ¿Okay? Entonces, en esta actividad de aprendizaje nos están pidiendo pues que utilicemos los criterios de la primera, segunda derivada para decidir pues cómo se ve nuestra gráfica, cuál es el comportamiento, si es creciente, decreciente, quién es su máximo, quién es su mínimo, el punto de inflexión y todas esas cosas, ¿ok? Entonces, en el primer video de estos ejercicios lo expliqué un poquito más extenso, pero si tienen alguna duda en algún paso, pues les recomiendo que vayan a buscar el ejercicio 1. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Nos da nuestra función, es menos x cúbica más 9x cuadrada menos 15x menos 9, y como les comentaba, las x cúbicas siempre se ven así como vigoritas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Nos pide primero los puntos críticos, ya después decir las coordenadas del máximo o el mínimo, dónde es creciente, decreciente y demás. Entonces, para tener un poquito más corto el problema, más compacto, vamos a derivar una vez y otra vez para tenerlo ya de una vez escrito. Sí, vamos a calcular las dos derivadas, la primera y la segunda. Entonces, la primera derivada va a ser menos 3x cuadrada, menos 3x cuadrada más 18x, ahí está, menos 15. Ok, estamos derivando de aquí. La derivada de menos x cúbica es menos 3x cuadrada, la derivada de 9x cuadrada es 18x y la derivada de menos 15x es menos 15. Ya la derivada de menos 9 pues es un 0. Entonces la primera derivada nos queda así, menos 3x cuadrada más 18x menos 15. La segunda derivada nos queda como menos 6x más 18. Ok, entonces para el inciso A, para los puntos críticos, hay que hacer 0 nuestra primera derivada. Entonces tenemos esto de aquí. Y acuérdense, una vez que ya lo igualamos a 0, pues se convierte en una ecuación. Y lo que hay que hacer es encontrar pues los valores de x. Esas x van a ser nuestros puntos críticos. Entonces aquí nos conviene factorizar ese menos 3 porque igual todos son múltiplos de 3. Entonces queda más bonito. Aquí nos queda x cuadrada menos 6x más 5 igual a 0. Pasamos ese menos 3 hacia abajo, o sea, dividiendo, y no le va a hacer nada al 0. Entonces lo podemos escribir así sin ningún problema. ¿Sí? O sea, ese menos 3 se está multiplicando, pasa dividiendo, pero pues 0 entre menos 3 sigue siendo un 0. Y ahora sí, esta que está aquí la factorizamos. Dos números que multiplicados den 5 y que sumados o restados den 6. Pues son 5 y un 1. Y aquí le va a tocar al 5 un menos y al 1 también. ¿Ok? Porque es menos 5 por menos 1, pues un 5 positivo. Menos 5 menos 1, pues menos 6. Y ahora sí, igualamos a 0 cada factor y nos quedan ecuaciones lineales. Esas podemos despejar sin ningún problema. La primera x es un 5 y la segunda x es un 1. Y esos van a ser nuestros puntos críticos. Los puntos críticos es x igual a 5 y a 1. O 1 y 5, como lo quieran anotar. Entonces, esos van a ser nuestros puntos críticos. Y de preferencia, hay que encontrar las coordenadas, ¿ok? Porque nos va a servir a la hora de graficar y para los siguientes incisos. Entonces, vamos a encontrar aquí, les voy a anotar cuánto vale f de 5 y cuánto vale f de 1. Acuérdense, para las coordenadas se evalúa en nuestra función. Entonces en 5 vale 16 y en 1 vale menos 16. Entonces, ahí está. Ahora, para el inciso A ya encontramos eso. Para el inciso B nos pide quién es el máximo. Entonces recuerden que el máximo va a ser uno de esos, de los puntos críticos, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber quién va a ser el máximo? Pues me fijo aquí. ¿Quién es mayor, el 16 o el menos 16? Entonces, como el 16 es mayor, el máximo es el 5 y tiene coordenada 5,16. Sí, va con todo y todo. Entonces, ese es el máximo, el 5,16. Y el mínimo, de nuevo, pueden agarrar pues el que les sobró o preguntarse otra vez, ¿quién es más chiquito? Entonces, el menos 16 es menor
y ese va a ser el mínimo. El mínimo es 1, menos 16. Ok. Ahora lo que toca es decir si va a ser creciente, si va a ser decreciente y todo lo demás. Entonces, lo que hay que hacer es una tablita y vamos a empezar desde menos infinito hasta el punto crítico más chiquito, es el 1. Y luego de ese punto crítico al otro punto crítico. Y luego del punto crítico a infinito. ¿Ok? O sea, vamos a partir la recta de los reales con los puntos críticos y empiezan a tomar esos intervalos. ¿Ok? Lo siguiente que hay que hacer, pues es escoger una X. Una X que esté adentro del intervalo, de cada intervalo. Por ejemplo, aquí podemos escoger el 0. Aquí podemos escoger el 3 y aquí el 6. Y lo vamos a evaluar en la primera derivada. ¿Ok? En la primera derivada. Porque ella es la que nos dice si es creciente o decreciente nuestra función. Entonces, en la primera derivada, si evaluamos el 0, nos queda un menos 15. ¿Sí? Como les decía, si tienen la oportunidad de evaluar el 0, pues tómenlo, porque es más sencillo de evaluar. Ok, entonces en el 0 vale menos 15, en el 3 vale 12 y en el 6 vale menos 15. Y bueno, lo que nos importa aquí es el signo. Es un menos, un más y un menos. ¿Sí? O sea, realmente no se tienen que preocupar de cuánto vale, sino qué signo tiene. Entonces, en donde veamos un signo negativo, quiere decir que nuestra función es decreciente. Y donde sea positivo, pues que es creciente. Entonces el inciso D nos pide, ¿en dónde es creciente? Bueno, pues es creciente de 1 a 5. Y el inciso E nos pide de dónde es decreciente. Bueno, pues es decreciente de menos infinito a 1 y de 5, esta es una I. Y de 5 a infinito. Ahora para saber dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, nos interesa encontrar el punto de inflexión. ¿Sí? O sea, a partir del punto de inflexión nos vamos hacia adelante y hacia atrás. O viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar el punto de inflexión? Igual en algún inciso nos lo pide, pero les conviene de una vez tenerlo. Entonces, el punto de inflexión, lo que hay que hacer es igualar la segunda derivada a 0. Sí, esa que encontramos ahí, que era menos 6x más 18. Esa la igualamos a 0 y despejamos x. Y ya nos queda un 3. Entonces el punto de inflexión es 3. Igual nos va a convenir saber cuál es su coordenada. Por el momento ahorita no es necesario, con tener que es x igual a 3 es más que suficiente. Y vamos a hacer una tablita y vamos a tomar de menos infinito a ese 3. Y de 3 a infinito. Entonces, tomamos una x, la que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos tomar el 0 sin ningún problema. Y aquí pues podemos tomar el 6 o el 4 o el 5, el que ustedes quieran. Vamos a tomar el 6, que era el mismo que ya teníamos en esta otra tablita. Y ya si ustedes quieren pueden hacer otra columna y ahí mismo utilizar eso. Nada más hay que tener cuidado a la hora de dar el intervalo, ¿sí? Porque ya no va a ser de menos infinito a 1, sino va a ser de menos infinito al punto de inflexión, ¿sí? Entonces, si les confunde un poco eso, pues mejor hagan otra tablita, no pasa nada. Y ya escogen el número que más les guste. Entonces, si evaluamos el 0 en la segunda derivada, pues nos va a dar un 18. Y si evaluamos un 6 en la segunda derivada, nos va a dar un menos 18. Nuevamente lo que nos importa es el signo, más, menos. Donde veamos un más, quiere decir que nuestra función es cóncava hacia arriba. Donde veamos un menos, pues cóncava hacia abajo. Entonces el inciso F que nos pide, ¿dónde es cóncava hacia arriba? Bueno, pues de menos infinito a 3. Y luego el inciso G nos pide, ¿dónde es cóncava hacia abajo? Pues de 3 a infinito. Después el inciso H nos pide el punto de inflexión y pues ya lo sacamos, ¿no? Era x igual a 3. Pero aquí nos conviene dar la coordenada. Entonces, acuérdense, para las coordenadas se evalúa en la función original, ¿sí? En la primerita. Y aquí nos da un 0. Entonces ya tenemos absolutamente todo lo necesario para esbozar nuestra
nuestra grafiquita, que es el inciso I. Entonces, para el inciso I, vamos a hacer aquí unos ejes coordenados. Si ustedes pues tienen regla o libreta de cuadritos, pues les va a quedar más bonito. Bueno, pues ahí más o menos. Entonces vamos a empezar a graficar primero las coordenadas que hemos encontrado. Las coordenadas de los puntos críticos, o sea, del máximo y del mínimo, y las coordenadas del punto de inflexión. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, los intervalos son respecto a ellos, o sea, es de menos infinito a este punto crítico. Entonces, eso es lo que nos conviene primero graficar. Entonces, el máximo que habíamos encontrado era el 5,16. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que aquí es el 10, 20, entonces el 16 anda por ahí. Y el mínimo habíamos dicho que era el 1,16, entonces de nuevo, digamos por aquí, entonces por aquí, más o menos, ¿sí? Igual si ustedes también tienen la oportunidad de hacer bien la escala, pues aprovechen. Y el punto de inflexión es el 3,0. Sí, acuérdense que la coordenadora va a ser 3,0. Lo que vale X y lo que vale Y. 3,0, o sea, aquí. ¿Ok? Y ahora sí, según lo que encontramos de nuestras tablitas y todo eso, nuestra función es decreciente de menos infinito a este punto que encontramos aquí, al mínimo. Entonces nuestra función hace esto, ahí más o menos, ¿sí? Es decreciente. Y luego es cóncava hacia arriba y creciente, creciente. Y luego aquí cambia de concavidad porque es el punto de inflexión. Entonces ahora es cóncava hacia abajo y luego decreciente. ¿Ok? Entonces, igual ustedes primero podrían dibujar. A ver, de aquí es decreciente. Y luego aquí es creciente y luego acá es decreciente. Y luego checar las concavidades y ya nada más pues lo unen, ¿sí? Entonces no a fuerza tienen que ir como que dibujándolo y diciéndolo, sino que pueden primero dibujar las líneas de decrecimiento y crecimiento y luego dibujar las U's de concavidades y ya nada más los pegan. ¿Ok? Entonces sí, esta sería la gráfica de nuestra función f. Este era el máximo. Sí, acuérdense que son los máximos relativos, o sea que en un intervalo es el más grande. Si se dan cuenta, pues en todos estos, este es el más grandote. Sí, ya si tomáramos toda la función, pues no encontraríamos un máximo absoluto, ¿no? Que es el que le gana a todos. Entonces, pero relativo sí tenemos, y es lo que nos piden. Entonces, esa sería nuestra funcioncita. Entonces, acuérdense, para la gráfica, coordenadas de máximos, mínimos y punto de inflexión, que como quiera ya nos lo pide el mismo problema. Entonces simplemente es de ir a buscar en qué inciso dije la coordenada y vengo y la grafico, ¿sí? Y ya lo demás es decir dónde es creciente, decreciente y luego las concavidades. Entonces hasta aquí quedaría este video. Recuerden que estamos haciendo un problema por video y si tienen más dudas de esto, el primer ejercicio lo hicimos mucho más detallado. Entonces pues no olviden dejar su like, compartir y comentar.